Hebreos 11. Dios le dice a Abraham, por la fe de Abraham, dice, por la fe Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham no veía la posesión de esa franja de tierra en Canaán como el objeto primario de la promesa divina. Eso es lo que está diciendo. O sea, no lo veía como un fin en sí mismo. Él estaba viendo lo que esa tierra prefiguraba. ¿Qué tanto entendió Abraham? Nosotros no lo sabemos, pero es interesante ver cómo los escritores inspirados del Antiguo Testamento entendieron la promesa. Porque ellos la entendieron como una promesa de posesión del mundo entero. Por ejemplo, Salmo 37 es un salmo sumamente importante en esta discusión. Salmo 37, versículo 3. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Salmo 37, el versículo 8 al 9. Deja la ira, desecha el enojo, no te excites sin manera alguna ser humano, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan de Jehová, ellos heredarán la tierra. Los que esperan en el Señor. Y así continúa, texto tras texto, versículo 11, versículo 22, versículo 29, versículo 34, donde dice, los mansos heredarán la tierra. Cuando llegue el Señor, ¿qué dice Cristo en la bienaventuranza? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ahora, ¿a qué tierra se están refiriendo? ¿Se están refiriendo a la tierra de Canaán o a toda la tierra? Bueno, Pablo responde esa pregunta en Romanos capítulo 4, versículo 13. Escucha lo que dice el apóstol Pablo explicando esto. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. ¿Te das cuenta cómo esa franja de tierra prefiguraba algo más amplio, mucho mayor? Sí. Mucho mayor. Y en Romanos 8, 19 al 21 lo vemos de la misma manera. Cristo nos redime y cuando nosotros seamos glorificados, no solamente Canaán será glorificada, el universo entero será glorificado y será traído a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Así que, según Sugel, este pasaje enseña que Abraham estaba viendo lo que la tierra física de Canaán prefiguraba. Sin embargo, Sugel quiere decir con esto que la tierra física, como parte de la promesa en Génesis 12, tenía una importancia secundaria y pasajera, algo que los profetas como Jeremías nunca enseñaron, según acabamos de ver en Jeremías 16:15 y el propio Génesis 13, versos 14 al 17, que prometen una tierra para siempre. Es verdad que Abraham, de acuerdo con Hebreos 11, versos 8 al 9, estaba buscando algo más grande que su propia experiencia en la tierra, una ciudad permanente con un fundamento divino. Bueno, aquí déjeme decirle 5 cosas que son útiles para entender este pasaje en Hebreos 11. Número 1, Hebreos 12, verso 22, identifica esta ciudad con la Jerusalén celestial. 2, Apocalipsis 21:2 le llama Nueva Jerusalén. 3. Gálatas 4:26 le llama la Jerusalén de arriba. 4. Hebreos 13, verso 14 dice que es una ciudad futura, la porvenir. Y 5. Hebreos 12, versos 22 al 23 dice que el pueblo de Dios está relacionado con esta ciudad, aunque dicha ciudad pues va a venir en el futuro. Todo el argumento de Sugel se concentra en la espiritualización tipológica que él mismo hace de las profecías de tierra para la nación de Israel dadas a Abraham en Génesis 12. Cuando él lee que Abraham esperaba una ciudad cuyo fundamento era Dios mismo, él no puede admitir que se está tratando de una tierra física. Él lee en Gálatas 4:26 la Jerusalén de arriba y dice, no, allá arriba no hay nada material, no puede venir de arriba nada material. Qué extraño, porque Jesús en su regreso no va a venir como un fantasma. La Nueva Jerusalén en Apocalipsis 21:2 tampoco nos da licencia el texto bíblico para pensar que esa ciudad que desciende del cielo es inmaterial, no es física, que es algo intangible, algo espectral. Esa es especulación. No tenemos por qué pensar que las cosas de arriba son cosas que no se pueden tocar, y muchísimo menos cuando el propio Apocalipsis 21, al describir la Nueva Jerusalén, pues nos dice con todo detalle cómo está constituida físicamente. Entonces, Sugel no admite que se pueda tratar de una tierra física renovada y restaurada, en donde Israel como nación reinará para siempre junto al Mesías. Debe de tratarse para Sugel de algo puramente espiritual. Ahora, según Sugel, los profetas entendieron la promesa dada a Abraham como una posesión del mundo entero. El Salmo 37, versos 3, 8, 9, 11, 22, 29, 34, que es lo que cita, dice que los mansos heredarán la tierra. Mateo 5:5 también dice que los mansos heredarán la tierra. Sugel lanza el desafío y dice a qué tierra se está refiriendo. Y entonces nos lee Romanos 4, verso 13,
donde se trata del mundo entero y no una franja de tierra en Medio Oriente. Esta franja de tierra prefigura entonces algo mucho mayor y por lo tanto tenemos que descartar una promesa de tierra física en un lugar localizable en una parte del mundo, específicamente hablando. No, tenemos que entender que era una figura, un tipo de algo más profundo, de algo más grande. A ver, es verdad que la Escritura habla de heredar el mundo, pero Romanos 4, verso 13 no anula de ninguna forma el papel de la tierra prometida a Israel en una porción de tierra específica. En primer lugar, Romanos 4 no se está discutiendo allí la promesa de la tierra particular para Israel. Lo que está a discusión, y hay que tener en cuenta el contexto para no poner un pretexto, lo que se está discutiendo ahí fue el hecho de que la fe de Abraham fue aparte de la ley. Según Romanos 4, verso 12, la circuncisión por sí sola no puede salvar. Dice la Escritura, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Note usted, la justicia de la fe está aquí a la vista. No se está discutiendo una promesa de tierra en una parte localizada del mundo para Israel. Y en segundo lugar, Sugel está incurriendo en lo que Blazing llama falsa dicotomía hermenéutica. O sea, o Abraham hereda el mundo entero o hereda solo la franja en Canaán. Una de las dos. En el planteamiento de Sugel no pueden ser las dos de distinta manera. La inclusión de las naciones en los pactos de Dios y sus promesas, que es a lo que se refiere el hecho de que Abraham heredará el mundo que compartirá su fe. Bueno, eso no borra las promesas específicas de tierra para Israel. Ambas pueden coexistir. Las promesas universales no trascienden las promesas particulares, sino que ambas trabajan en conjunto y serán cumplidas. Israel será habilitado por el Mesías para reinar sobre toda la tierra desde una porción de tierra específica, porque cuando el Señor regrese y ponga sus pies sobre el monte de los olivos e instaure su reino, la capital del mundo va a ser Jerusalén, a donde van a confluir las naciones. Israel será habilitado, insisto, por el Mesías para cumplir su rol profético. Por eso el profeta dice que las naciones vendrán a Jerusalén en el futuro reino. Vea usted Zacarías 8, versos 20 al 23, muy importante lo que dice. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra, y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré, y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén. Dice aquí, en Jerusalén. Por supuesto, en la hermenéutica tipológica de Sugel y el mundo reformado, esta Jerusalén es una ciudad espiritual. Bueno, para el profeta no era espiritual, ni tampoco las naciones estaban siendo espiritualizadas. Eran realidades físicas, culturales y étnicas. Dice que las naciones van a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Qué maravillosa promesa tenemos en la palabra de Dios aquí. Bajo los términos de Sugel y de la tierra pasajera e incidental, sin embargo, que se presentan como un tipo o una sombra de algo más grande, esta profecía de Zacarías y muchas otras relacionadas con el futuro reino sobre la tierra y la restauración de Israel, pues no pueden ser cumplidas. O sea, lo que Sugel pueda leer de Zacarías 8, 20 al 23, le aseguro que no tiene nada que ver con una restauración futura, con una afluencia de naciones a una Jerusalén física, renovada, restaurada. Aunque claramente Zacarías 8, 20 al 23 nos esté hablando de una Jerusalén de tal naturaleza. Tienen que espiritualizar a la ciudad de Jerusalén.
Hay que decir algo más sobre los tipos y ponga mucha atención porque queremos entender lo que Michelin cree. Y los tipos en la Biblia son expresiones que apuntan a algún ejemplo, patrón, modelo, marca o forma. Por ejemplo, Romanos 5:14 nos habla de que Adán era el patrón del que había de venir, es decir, de Cristo, o que el servicio del sacerdocio, en Hebreos 8, verso 5, era figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo. Un antitipo es algo que corresponde a un patrón. Esta palabra se usa 2 veces en el Nuevo Testamento, como las aguas del diluvio se corresponden con el bautismo, de acuerdo con 1 de Pedro 3, verso 21, siendo en un caso aguas de juicio y en el otro la identificación del creyente con la muerte de Cristo. O Hebreos 9, verso 24, pues también habla del cómo el tabernáculo terrenal fue una copia del tabernáculo celestial. A la luz de esto, un tipo o sombra es algo transitorio, pero, como apunta Roy Besuk, un tipo no siempre indica un tipo oficial según el cual algo del Antiguo Testamento es una sombra o prefigura de algo en el Nuevo Testamento. O sea, cuando nosotros hacemos hermenéutica y exégesis, no podemos atribuirle a todo lo que aparece en el Antiguo Testamento la calificación de un tipo oficial pasajero. Sin embargo, si tú adoptas una hermenéutica tipológica, entonces te la vas a pasar viendo en el Antiguo Testamento puras cosas transitorias, puras cosas promesas que ya no tienen validez en el futuro, que porque de alguna manera se han espiritualizado y se han cumplido, no literalmente, en Cristo o en la iglesia. Miren, para adelantarme, los dispensacionalistas creemos que los tipos, por supuesto que existen en las Escrituras, acabamos de mencionar varios, mencionamos el tabernáculo, mencionamos a Adán, pero no creemos en una hermenéutica tipológica. A menudo un tipo solo significa, o sea, la mayoría de las veces, un tipo solo es algo que es un ejemplo o modelo a seguir. Aquí es donde la lectura de Sugel de la promesa de tierra a Abraham en Génesis 12 se complica muchísimo, porque él está asumiendo que dicha promesa de tierra era una sombra o figura de una revelación posterior en el Nuevo Testamento que acabaría por disolver la realidad física de una franja terrenal. Realmente no hay evidencia bíblica que nos autorice a admitir la conclusión de Sugel. Sugel se limita a citar Romanos 4:13 y Hebreos 11:10 para afirmarlo. Dice que Abraham sería heredero del mundo y por lo tanto que eso anula la promesa de poseer una porción de tierra física para siempre, como dijeron los profetas en Zacarías 8, en Zacarías 14, en Génesis 13 versos 14 al 17, en Jeremías 16:15. Y también Sugel dice que Abraham esperaba la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, y esta ciudad no puede significar bajo ninguna circunstancia una tierra física, sino algo puramente espiritual. Como el Dr. Black dice, el pacto abrámico no es uno que constituya algún tipo de algo superior en el Nuevo Testamento. Fíjese bien esta cita del Dr. Black. Cito: pero algunos pactos no son tipos que pierden importancia una vez que llega el Nuevo Testamento. El pacto con Noé es un pacto de creación que perdura. Los pactos abrahámico, davídico y nuevo son pactos eternos e incondicionales que contienen múltiples promesas relacionadas con Israel, naciones, tierra, reyes, bendiciones físicas y espirituales. Estos pactos y sus elementos no son tipos. Su significado perdura a lo largo del Antiguo y el Nuevo Testamento. Pablo contrasta explícitamente el superior pacto abrámico con el pacto mosaico en Gálatas 3 y 4. Fin de la cita. Sugel está interpretando la Biblia de acuerdo a la interpretación tipológica que suplanta la interpretación gramático-histórico-literal. Ese es el propósito de este video, que usted analice cómo es posible que Sugel disuelva la promesa de tierra y de restauración futura de la nación de Israel de esa manera.
Fíjese lo que dice Black también respecto de la interpretación tipológica. Cito: la interpretación tipológica es una táctica hermenéutica que considera las conexiones tipológicas como la principal manera de entender la trama de la Biblia, incluso por encima de las declaraciones explícitas en las Escrituras. Déjeme abrir un paréntesis para decirle, yo le acabo de leer Zacarías, que van a confluir las naciones a Jerusalén, que van a tocar el manto de un judío, que van a querer conocer a Jehová. También le acabo de leer Génesis, en donde dice que la promesa de tierra para Abraham es de posesión para siempre. Bueno, Black aquí dice que con una interpretación tipológica puedes, incluso de las declaraciones explícitas de las Escrituras, entender otra cosa. Black prosigue: el Antiguo Testamento se ve como un vasto paisaje de tipos inferiores que pierden importancia con la llegada de Jesús. La interpretación tipológica conduce a la eliminación de la importancia de cuestiones como Israel nacional, la tierra y bendiciones físicas. Fin de la cita. Exactamente lo que está pasando en esta explicación que sugela. Los tipos, por otro lado, no siempre pierden su significado. Black observa el siguiente ejemplo. Él dice: la Pascua empezó en Éxodo 12 y se celebró desde entonces anualmente. Pero 1 Corintios 5:7 conecta a Jesús con la Pascua. Jesús es la plenitud de la Pascua. ¿Estamos de acuerdo? Aquí hay un tipo, la Pascua es un tipo de Jesús, quien es la plenitud de la Pascua. Colosenses 2:17 dice además que Jesús es la sustancia de las fiestas. Por supuesto, estamos de acuerdo. Pero fíjese lo que dice Lucas 22:15 al 16. Dice: y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Él está hablando de una celebración literal escatológica de la Pascua, que estos textos en Corinto y en Colosenses pues nos dicen que ya son algo que son un tipo. Sí, por supuesto, muy bien, pero no por eso la Pascua ha perdido significado, porque va a haber una Pascua escatológica que se va a celebrar en el futuro reino de Dios. Black concluye, cito: entonces ambas cosas son ciertas. Jesús es la Pascua suprema, pero en el reino se celebrará una verdadera cena de Pascua. Esto muestra que un tipo del Antiguo Testamento puede cumplirse con Jesús, pero también puede seguir siendo relevante en sí mismo. La realización en Jesús no siempre significa la evaporación de la realidad del Antiguo Testamento. Fin de la cita.